El viento del desierto rugía como una bestia antigua sobre las arenas de Egipto. Las pirámides se alzaban a lo lejos bajo un cielo rojo, mientras miles de esclavos hebreos trabajaban entre látigos, polvo y cadenas. El sudor caía sobre la piedra ardiente. Los guardias gritaban. Nadie sonreía ya. Pero aquella noche, algo cambió. En el corazón de un humilde barrio de barro y madera, un hombre despertó sobresaltado. Moisés abrió los ojos en mitad de la oscuridad. Su respiración era pesada. El fuego de una antorcha temblaba frente a él. Había vuelto a tener el sueño. Un mar dividido, un cielo cubierto de fuego, y una voz. «Libéralos». Moisés se levantó lentamente. Sus manos temblaban. Había sido príncipe de Egipto, y también fugitivo. Durante años huyó del pasado creyendo que jamás regresaría. Pero el destino no había terminado con él. Fuera de la casa, el silencio era extraño, demasiado extraño. Entonces ocurrió. Un grito atravesó la ciudad, después otro, y otro más. Miles de voces comenzaron a elevarse entre las calles de Egipto, como si la misma muerte caminara entre las sombras. Moisés salió corriendo. Las puertas se abrían violentamente. Los egipcios lloraban. Algunos caían de rodillas, otros corrían desesperados hacia el palacio del faraón. Y entonces apareció un mensajero cubierto de arena y lágrimas. «Moisés, el faraón te llama». El hombre tragó saliva, porque sabía lo que aquello significaba. La última plaga había comenzado, y el destino de dos naciones estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras Moisés avanzaba hacia el palacio bajo la noche ensangrentada de Egipto, en lo alto del trono, el faraón observaba las sombras con los ojos llenos de odio. Y junto a él, algo imposible comenzó a moverse entre la oscuridad. El palacio de Menfis jamás había conocido el miedo. Hasta esa noche. Los enormes pasillos de mármol estaban llenos de sirvientes llorando, soldados paralizados y nobles que murmuraban plegarias entre dientes. Las antorchas ardían con una luz débil, casi enferma, como si incluso el fuego temiera permanecer allí. Moisés caminaba lentamente entre ellos. Cada paso resonaba como un juicio. Los guardias no lo detuvieron. Nadie se atrevió. Al fondo del gran salón, las puertas doradas del trono estaban abiertas, y allí estaba él. Ramsés II permanecía sentado en su trono negro, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto invisible de la oscuridad. A sus pies yacía el cuerpo de su hijo, el heredero de Egipto, muerto. El silencio era insoportable. Moisés avanzó despacio. Durante un instante, ambos hombres se observaron sin hablar. Dos viejos hermanos separados por el destino. Dos líderes arrastrados hacia una guerra imposible de detener. Finalmente, Ramsés habló con una voz rota. «¿Esto querías?» Moisés bajó la mirada. «Yo no quería muerte, solo libertad». El faraón apretó los puños hasta hacerse sangre. «Tu Dios ha maldecido mi reino». Entonces algo extraño ocurrió. Las llamas de las antorchas comenzaron a inclinarse hacia atrás. El aire se volvió helado, y una sombra gigantesca apareció detrás del trono. No tenía forma humana. Parecía humo vivo, oscuridad líquida. Los soldados retrocedieron aterrados, pero Ramsés no. Sus ojos estaban clavados en aquella presencia. «No», susurró Moisés. La sombra habló con una voz profunda, imposible, como si 100 personas hablasen al mismo tiempo. «Egipto no dejará ir a sus esclavos». Las paredes comenzaron a temblar. Las columnas crujieron, y Moisés comprendió algo terrible. Aquello no era un simple rey aferrado al poder. Había fuerzas antiguas moviéndose detrás del trono de Egipto, fuerzas que no pensaban rendirse. Entonces Ramsés se levantó lentamente. Sus ojos ya no parecían completamente humanos, y señaló la salida del palacio. «Lárgate, antes de que cambie de opinión». Moisés sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque aunque el faraón había cedido,
La oscuridad que lo rodeaba aún tenía otros planes. La noticia se extendió por Egipto antes del amanecer. «Somos libres». Las palabras corrían de boca en boca como fuego salvaje. Miles de familias hebreas abandonaron sus casas apresuradamente. Recogían pan sin fermentar, mantas, herramientas y todo aquello que pudieran cargar antes de que el faraón cambiara de opinión, porque todos sabían que el tiempo se estaba acabando. Moisés avanzaba entre la multitud acompañado por su hermano, Aarón. A su alrededor, ancianos lloraban de alegría, niños reían por primera vez en años, mujeres abrazaban el polvo del suelo dando gracias al cielo. Pero Moisés no sonreía. No podía olvidar aquella sombra detrás del trono. «¿Qué viste allí?», preguntó Aarón en voz baja. Moisés tardó en responder. «Algo antiguo, algo que odia nuestra libertad». El viento sopló con fuerza. Entonces ocurrió. Un cuerno resonó en la distancia, luego otro, y otro más. Todos se detuvieron. Desde lo alto de las murallas egipcias comenzaron a sonar tambores de guerra. ¡Bum, bum, bum! La multitud empezó a inquietarse. Un explorador apareció corriendo entre las tiendas improvisadas, cubierto de arena y sangre. «Los soldados egipcios están reuniéndose». El pánico explotó al instante. Madres abrazando a sus hijos, hombres buscando armas, gritos, empujones. Aarón miró a Moisés horrorizado. «¿Dijiste que nos dejarían marchar?» «Y lo harán», respondió Moisés, aunque ni él mismo parecía convencido. En ese momento, el cielo comenzó a oscurecerse, no por nubes, por aves. Miles, decenas de miles de cuervos giraban sobre las murallas de Egipto, formando un remolino negro gigantesco. Sus chillidos eran tan fuertes que tapaban los gritos humanos. Y en medio de aquella tormenta de alas, apareció Ramsés, de pie sobre su carro dorado, con una armadura negra cubierta de símbolos antiguos. Los soldados egipcios rugieron al verlo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que detrás del ejército avanzaban figuras imposibles, gigantes envueltos en arena, seres enormes, con ojos rojos brillando bajo vendas funerarias, como si las tumbas de Egipto hubieran despertado. La multitud hebrea retrocedió aterrorizada, y Moisés comprendió, demasiado tarde, que el éxodo no iba a ser una huida, iba a ser una guerra contra algo mucho más antiguo que los hombres. El suelo temblaba. Miles de pies golpeaban la arena mientras el pueblo hebreo huía hacia el desierto, bajo un cielo devorado por cuervos. El miedo se extendía más rápido que el viento. Detrás de ellos, el ejército de Egipto avanzaba como una tormenta negra. Carros de guerra, lanzas, caballos cubiertos de armaduras doradas, y aquellas criaturas gigantescas caminando entre los soldados como guardianes de otro mundo. Cada paso suyo hacía vibrar las dunas. Los niños lloraban. Los ancianos apenas podían seguir el ritmo. Pero Moisés no se detenía. En su mano llevaba el bastón de madera que había cambiado el destino de Egipto, el mismo bastón que había desatado plagas y señales imposibles, aunque ahora se sentía extraño, pesado, caliente, como si algo despertara en su interior. Aarón se acercó rápidamente. «¡No podremos escapar! ¡Nos alcanzarán antes del amanecer!». Moisés observó el horizonte. Allí delante solo había desierto, montañas rocosas y oscuridad. Parecía una trampa. Entonces escuchó una voz. No provenía de Aarón, ni del pueblo. Sonaba dentro de su cabeza. «Sigue avanzando». Moisés se detuvo un instante. La voz era inmensa, antigua. Parecía surgir del mismo universo. «¿Quién eres?», susurró. El viento rugió alrededor, y durante un segundo el tiempo pareció congelarse. Las arenas comenzaron a elevarse lentamente del suelo, girando alrededor del bastón como pequeñas estrellas doradas. La multitud observó aterrorizada. Entonces una luz apareció en el cielo. Una columna gigantesca de fuego descendió entre los hebreos y el ejército egipcio. El impacto fue brutal. La arena explotó. Los caballos relincharon desesperados.
Los soldados retrocedieron cegados por el resplandor. Un muro de llamas se alzó hasta las nubes, y por primera vez, incluso los gigantes funerarios se detuvieron. Ramsés observaba el fuego desde su carro, pero no parecía asustado. Sonreía. Lentamente levantó una espada negra cubierta de jeroglíficos, y las criaturas gigantes comenzaron a avanzar directamente hacia las llamas, como si aquel fuego divino no pudiera detenerlas. Las llamas rugían como dragones furiosos. El muro de fuego iluminaba todo el desierto con tonos rojos y dorados, mientras las sombras de los gigantes avanzaban lentamente entre el resplandor. Paso, paso, paso. El calor era insoportable, pero aquellas criaturas no se detenían. La multitud hebrea comenzó a retroceder presa del terror. «Van a atravesarlo. Estamos condenados. Nos matarán a todos». Moisés apretó el bastón con fuerza. No podía entenderlo. Ese fuego debía haber detenido a cualquier ejército humano. Pero aquellas cosas no eran humanas. Entonces uno de los gigantes cruzó el muro de llamas. La arena explotó bajo sus pies. Su cuerpo estaba cubierto de vendas ennegrecidas y placas de oro antiguo. Donde deberían haber existido ojos, solo había dos luces rojas ardiendo como brasas eternas. Los niños comenzaron a gritar. Un soldado hebreo lanzó una lanza temblando. La criatura atrapó el arma en el aire sin esfuerzo, y la rompió con una sola mano. El silencio cayó sobre todos. Después vino el rugido. El gigante levantó la cabeza y emitió un sonido monstruoso, mitad animal, mitad tormenta. El eco hizo temblar las montañas lejanas. Detrás de él, más figuras atravesaban las llamas. Ramsés observaba desde lejos con la espada negra levantada hacia el cielo nocturno. Y entonces Moisés lo vio. Algo estaba moviéndose detrás del faraón. Aquella sombra gigantesca, más grande que antes, extendía formas parecidas a alas hechas de oscuridad líquida. Aarón retrocedió horrorizado. ¿Qué son esas criaturas? Moisés sintió un escalofrío. Guardianes. ¿Guardianes de qué? Antes de que pudiera responder, la tierra tembló violentamente. El desierto entero comenzó a abrirse. Una grieta inmensa apareció frente al pueblo hebreo, extendiéndose kilómetros bajo la arena. Todos cayeron al suelo. Desde las profundidades surgió un viento helado acompañado de un ruido imposible. Agua. Miles de personas levantaron la mirada, y allí delante, más allá de las rocas, apareció el mar. Oscuro, infinito, furioso. Las olas golpeaban como montañas bajo la tormenta que empezaba a formarse en el cielo. Habían llegado al final del camino. Detrás de ellos avanzaba el ejército de Egipto. Delante solo existía la muerte. El mar rugía bajo la tormenta. Relámpagos gigantescos iluminaban las aguas negras, mientras el viento azotaba a los hebreos con arena y sal. Parecía que el mismo mundo estaba furioso. Miles de personas quedaron paralizadas frente al océano. No había salida. Detrás, el ejército de Egipto descendía por las dunas como una avalancha de hierro y muerte. Los tambores de guerra retumbaban. Los gigantes funerarios avanzaban lentamente entre los soldados. Y en el centro de todo, sobre su carro dorado, estaba Ramsés II, observando a Moisés con una sonrisa fría. Había acorralado a su presa. La multitud comenzó a desesperarse. «Nos trajiste aquí para morir. Preferíamos las cadenas antes que esto. No hay escapatoria». Algunos cayeron de rodillas llorando. Otros comenzaron a correr sin dirección. El caos se extendía. Pero Moisés permaneció inmóvil frente al mar. La lluvia caía sobre su rostro. El bastón temblaba en su mano. Entonces la voz volvió, más fuerte que nunca. «Levanta el bastón». Moisés cerró los ojos. El miedo intentaba dominarlo, porque incluso él dudaba. ¿Cómo podía abrirse un océano? ¿Cómo podía un hombre enfrentarse a un reino entero y a las fuerzas oscuras que lo acompañaban? Detrás de él, Aarón gritó desesperado: «¡Moisés, ya vienen!». Los carros egipcios aceleraron.
Las criaturas gigantes rugieron al mismo tiempo. El suelo vibró. Entonces, Moisés abrió los ojos y levantó el bastón hacia el cielo. El relámpago cayó exactamente sobre él. ¡Boom! La luz cegó a todos. El mar explotó. Las aguas comenzaron a elevarse lentamente hacia ambos lados, mientras un estruendo imposible sacudía el mundo entero. La gente observaba sin respirar. Las olas crecían, más altas, hasta convertirse en murallas gigantescas de agua. Y allí, donde antes rugía el océano, apareció un camino, un sendero de tierra húmeda atravesando el corazón del mar. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el ejército egipcio avanzó, porque aquello no era magia, era poder divino. Moisés bajó lentamente el bastón. El viento soplaba entre las paredes infinitas de agua. Entonces se giró hacia su pueblo y gritó con toda su fuerza: ¡Corred! Y miles de personas comenzaron a entrar en el mar abierto, sin saber que algo monstruoso acababa de despertar bajo las profundidades. El camino entre las aguas parecía imposible. Murallas gigantescas de océano se alzaban a ambos lados del pueblo hebreo, moviéndose lentamente, como si enormes criaturas respiraran dentro de ellas. Peces gigantescos cruzaban sobre sus cabezas entre corrientes azules, iluminadas por relámpagos. Miles de personas corrían aterrorizadas sobre el suelo húmedo del fondo marino. Niños, ancianos, familias enteras. Todos avanzaban guiados por Moisés, que caminaba al frente sosteniendo el bastón brillante. Pero el miedo no desaparecía, porque el mar hacía ruidos, sonidos profundos, golpes lejanos, como si algo enorme se moviera bajo las aguas. Aarón miró hacia una de las paredes líquidas. Entonces lo vio. Una sombra gigantesca nadó lentamente al otro lado del océano suspendido. Sus ojos se abrieron de golpe. ¡Moisés! La figura volvió a aparecer. Era inmensa, mucho más grande que cualquier barco. Tenía la forma de una serpiente monstruosa cubierta de escamas negras y espinas gigantescas, y los estaba observando. Un niño comenzó a llorar. La criatura golpeó la pared de agua desde dentro. ¡Boom! La muralla entera tembló. Gritos. Pánico. La gente aceleró desesperadamente. Entonces, detrás de ellos, resonó un cuerno de guerra. El ejército egipcio había entrado en el mar. Los carros descendían a toda velocidad entre las paredes de agua, mientras las antorchas iluminaban el túnel marino. Ramsés II avanzaba al frente con la espada negra levantada. ¡No escaparán!, rugió. Los soldados egipcios respondieron con un grito ensordecedor. Y entonces ocurrió algo terrible. Los gigantes funerarios se detuvieron. Todos al mismo tiempo, como si hubieran escuchado una orden. Ramsés giró lentamente hacia ellos. ¿Qué sucede? Ninguno respondió, porque las criaturas no miraban a Moisés, ni al pueblo hebreo. Miraban hacia abajo, hacia las profundidades oscuras bajo el camino de arena. El suelo empezó a vibrar. Pequeñas grietas aparecieron bajo los pies de los soldados, y desde las profundidades del mar, algo abrió un ojo gigantesco. El ojo era inmenso, más grande que un carro de guerra. Brillaba bajo las profundidades con una luz azul oscura, antigua, imposible de describir. La pupila se movió lentamente observando a los egipcios, y luego al pueblo hebreo que huía aterrorizado. El mar entero comenzó a estremecerse. Las paredes de agua vibraban. Peces y criaturas marinas escapaban desesperadamente hacia las alturas líquidas. Y entonces el ojo desapareció. Pero aquello era peor, porque ahora sabían que algo gigantesco estaba moviéndose bajo ellos. El suelo tembló violentamente. Una grieta recorrió el camino de arena entre los carros egipcios. Los caballos relincharon llenos de terror. Uno de los gigantes funerarios retrocedió por primera vez. Ramsés II levantó su espada negra y gritó: ¡Avanzad! Sin embargo, incluso sus soldados dudaban ahora. Entonces el océano explotó. Una columna monstruosa de agua surgió detrás del ejército egipcio, elevándose hasta el cielo tormentoso. Y desde el centro de aquella explosión
apareció la criatura. Era una serpiente marina colosal. Su cuerpo parecía interminable, cubierto de escamas negras y cicatrices antiguas. Espinas gigantes recorrían su espalda como montañas afiladas, y de su boca salía un vapor azul que congelaba el aire. Los hebreos quedaron paralizados. Algunos comenzaron a rezar. Otros simplemente no podían creer lo que veían. La bestia rugió. El sonido atravesó el océano entero. Las paredes de agua se deformaron. Los soldados egipcios cayeron al suelo tapándose los oídos. Y entonces, los gigantes funerarios reaccionaron. Por primera vez, atacaron algo. Las enormes criaturas corrieron hacia el monstruo marino levantando espadas de piedra y lanzas gigantescas. Uno de ellos saltó sobre el cuello de la bestia y clavó su arma con brutalidad. La criatura respondió de inmediato. Giró violentamente y atrapó al gigante con sus mandíbulas. ¡Crack! El sonido de roca rompiéndose resonó por todo el mar abierto. La multitud gritó horrorizada. El monstruo trituró al guardián funerario como si fuera barro. Moisés observó la batalla sin respirar. Entonces comprendió algo terrible. Aquellas criaturas egipcias no estaban allí para perseguir esclavos, estaban allí para contener a la bestia que dormía bajo el mar. El caos consumió el camino del mar. La serpiente gigantesca golpeaba las paredes de agua con su cuerpo monstruoso, mientras los guardianes funerarios de Egipto intentaban detenerla. Cada choque hacía temblar el océano entero. Columnas de agua caían desde lo alto como cataratas. Soldados y carros eran arrastrados hacia las profundidades. El ejército egipcio ya no luchaba contra los hebreos. Ahora luchaba por sobrevivir. Moisés observaba la escena con horror. ¿Qué es esa criatura? A su lado, Aarón no podía apartar la mirada del monstruo. Tal vez algo más antiguo que los faraones. Entonces la voz volvió a resonar dentro de Moisés, pero esta vez no era calmada. Sonaba urgente. «Corre, antes de que despierte por completo». Moisés levantó la cabeza rápidamente. «¿Por completo?» No hubo respuesta. Y entonces el monstruo abrió la boca. Dentro no había lengua ni colmillos normales. Había oscuridad. Un vacío giratorio lleno de luz azul, como un abismo viviente. La criatura lanzó un rugido tan poderoso que el aire explotó. ¡Bom! Las murallas de agua comenzaron a agrietarse. Miles de personas gritaron aterrorizadas. El mar entero estaba perdiendo estabilidad. Ramsés consiguió ponerse de pie sobre su carro destruido. Su armadura negra estaba rota, y la sombra gigantesca detrás de él parecía más furiosa que nunca. Entonces el faraón señaló directamente a Moisés. «Esto es culpa tuya». La sombra extendió una especie de brazo oscuro hacia el océano, y ocurrió algo imposible. La bestia marina se detuvo. Sus enormes ojos azules miraron lentamente hacia Ramsés. Después, hacia la sombra, como si reconociera algo. El silencio cayó durante un instante. Incluso las olas dejaron de rugir. Y entonces la criatura habló. No con palabras normales. La voz apareció dentro de las cabezas de todos los presentes. Antigua, profunda, inhumana. Él ha regresado. Las antorchas se apagaron. La oscuridad cubrió el mar abierto. Y detrás de Ramsés, la gigantesca sombra comenzó finalmente a tomar forma humana. La oscuridad se condensó lentamente detrás de Ramsés II. Ya no parecía humo. Ahora tenía forma. Una figura gigantesca cubierta por un manto negro hecho de sombras vivas. Sus ojos brillaban como dos eclipses rojos, y sobre su cabeza flotaba una corona antigua quebrada por el tiempo. Todos los presentes sintieron el mismo terror. Era una presencia imposible, como si el propio vacío hubiese descendido al mundo. La criatura marina retrocedió lentamente entre las aguas. Por primera vez, parecía cautelosa. Moisés sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «¿Quién eres?». La figura observó al profeta, y el océano entero comenzó a oscurecerse aún más. Antes de que existieran los reyes, yo ya gobernaba. Su voz resonaba dentro de las almas.
Las personas caían de rodillas incapaces de soportarla. Los soldados egipcios bajaban las armas temblando. Incluso los guardianes funerarios permanecían inmóviles. La entidad levantó lentamente una mano hecha de oscuridad líquida y señaló a Moisés. «Tú abriste el sello». Entonces Moisés comprendió. El mar no había sido dividido únicamente para liberar al pueblo hebreo. Algo también había sido liberado desde las profundidades. La criatura marina rugió furiosa. Las aguas comenzaron a girar violentamente alrededor de su cuerpo gigantesco. Aarón gritó: «Moisés, debemos salir de aquí ya». Pero Moisés no podía moverse, porque la entidad seguía mirándolo, y ahora caminaba hacia él. Cada paso suyo apagaba la luz alrededor. El suelo se congelaba bajo sus pies. Entonces Ramsés cayó de rodillas frente a aquella figura. «Mi señor», la entidad lo observó sin emoción, «has servido bien», y atravesó el pecho del faraón con una lanza de sombra. El grito de Ramsés se perdió entre la tormenta. Los soldados egipcios quedaron horrorizados. La figura levantó el cuerpo del faraón lentamente ante todos. «Los reyes son herramientas, nada más». Después lo lanzó al océano. El mar se tragó al faraón en segundos. La multitud hebrea comenzó a correr desesperadamente hacia la otra orilla. Pero Moisés seguía inmóvil, porque la entidad estaba ya frente a él, y bajo la capucha oscura comenzó a revelarse un rostro que no pertenecía a ningún ser humano. El rostro bajo la capucha no era un rostro, era una ausencia, una forma que el cerebro intentaba completar, pero no podía, como si la realidad rechazara mirarlo directamente. Moisés sintió que sus rodillas cedían. El bastón tembló en su mano. La entidad inclinó ligeramente la cabeza. Interesante. Un mortal que desafía leyes antiguas sin comprenderlas. El mar entero vibró con cada palabra. La criatura marina, aún viva entre las corrientes turbulentas, rugió desde la distancia, pero su sonido ahora parecía contenido, como si algo más grande la estuviera sujetando. Moisés tragó saliva. «¿Qué eres? ¿Realmente?» La entidad avanzó un paso. El agua del océano se congeló a su alrededor, formando cristales negros suspendidos en el aire. «Fui llamado guardián, fui llamado castigo, fui llamado Dios por reyes que querían justificar su miedo». Una pausa. El silencio pesaba como piedra. «Pero tú abriste la puerta equivocada». Detrás de Moisés, la multitud seguía huyendo hacia la orilla lejana. Aarón gritaba órdenes, empujando a la gente hacia adelante, intentando salvar a los que aún podían correr. Pero el tiempo se estaba rompiendo. El cielo sobre el mar empezó a girar. No era una tormenta, era un ojo, un círculo perfecto de nubes girando sobre ellos como si el mundo estuviera siendo observado desde arriba. La entidad levantó lentamente su mano, y el bastón de Moisés respondió. Brilló con una luz violenta. Moisés lo apretó con fuerza. «¿Qué le estás haciendo?» La entidad respondió sin emoción. «No te pertenece, nunca te perteneció». El bastón comenzó a agrietarse. Pequeñas líneas de luz y oscuridad lo atravesaban como si dos realidades distintas estuvieran luchando dentro de él. Entonces ocurrió. Una voz distinta, más suave, más antigua, salió del bastón. «No le escuches». Moisés abrió los ojos de golpe. La entidad también se detuvo. Por primera vez, parecía incómoda. El océano entero dejó de moverse. La criatura marina en las profundidades quedó inmóvil. Y en ese instante suspendido entre mundos, el bastón empezó a mostrar algo que nadie había visto antes. Un segundo poder dormido, que acababa de despertar. El bastón vibraba como si contuviera un corazón propio. La voz que había surgido desde su interior no era un eco, era una conciencia. «No soy tuyo, Moisés». Moisés sintió un escalofrío recorrerle el alma. Entonces, «¿Qué eres?» El aire se tensó. La entidad de sombra retrocedió apenas un paso, un gesto mínimo, pero imposible, porque nada de aquello retrocedía. Nunca.
Imposible, susurró la presencia oscura. Eso fue sellado. El océano entero reaccionó. Las paredes de agua comenzaron a agitarse violentamente, como si dos voluntades opuestas estuvieran luchando por el control del mar. La criatura marina en las profundidades rugió con fuerza renovada. Y entonces, el bastón respondió. Una explosión de luz dorada atravesó el túnel del mar. El suelo de arena bajo el océano comenzó a iluminarse con símbolos antiguos, como si siempre hubieran estado allí esperando ser despertados. Aarón, desde la distancia, cayó de rodillas al ver aquello. Moisés, el camino está cambiando. El sendero ya no era solo tierra húmeda, se estaba transformando. El mar dividido comenzaba a formar algo más. Un pasaje, no solo abierto, sino protegido. La entidad de sombra extendió su mano con furia. ¡Detén esto! Pero el bastón ya no obedecía, ni siquiera a Moisés. La voz interior habló de nuevo, ahora con una claridad absoluta. No abriste el mar, despertaste su límite. El cielo sobre ellos se quebró como vidrio. Relámpagos dorados descendieron directamente hacia el océano, chocando contra las murallas de agua. Las paredes comenzaron a inclinarse, a cerrarse. El tiempo del milagro estaba terminando. El pueblo hebreo lo sintió primero. Los gritos de pánico regresaron. ¡Se está cerrando! ¡Corred! ¡Rápido! Miles de personas comenzaron a correr desesperadamente hacia la salida del mar. El equilibrio se rompía. Y en el centro de todo, la entidad de sombra lanzó un grito que no era sonido, sino impacto. El agua tembló, la realidad se dobló, y el bastón respondió por última vez, liberando una ola de luz que empujó a Moisés hacia adelante, como si el propio destino lo estuviera lanzando hacia la orilla. La voz final susurró, «No dejes que despierte completamente», y entonces el océano comenzó a caer. El mar empezó a cerrarse como una herida que vuelve a sellarse. Las murallas de agua se inclinaron hacia el centro del camino con un rugido imposible, arrastrando el cielo y la tormenta consigo. Relámpagos quedaron atrapados dentro del océano como serpientes de luz. El pánico explotó entre el pueblo hebreo. «¡Corred! ¡No mires atrás! ¡Ya viene el agua!» Moisés corría al frente, empujado por una fuerza que no terminaba de comprender. El bastón seguía vibrando, como si aún discutiera con algo invisible. Detrás de ellos, el horror avanzaba. El ejército de Egipto intentaba escapar, pero ya era demasiado tarde. Los carros quedaban atrapados en el barro del fondo marino. Los caballos relinchaban desesperados. Y los gigantes funerarios ahora dudaban, porque la entidad de sombra seguía allí, en el centro del mar que colapsaba, observando, sin moverse, como si no le afectara el fin del mundo. El agua comenzó a caer desde lo alto como montañas derrumbándose. Un carro egipcio fue aplastado en segundos. Luego otro. El sonido era ensordecedor, pero lo peor no era el mar. Era la risa, una risa baja, antinatural. La entidad oscura sonreía. «Así que eliges sellarme otra vez». El bastón en manos de Moisés brilló con intensidad. La voz interior respondió, débil pero firme. No fue él. La entidad se detuvo. Por primera vez, confundida. El cielo sobre el océano se abrió en una grieta de luz dorada. Y desde esa grieta, algo descendió. No era fuego, no era agua. Era una presencia aún más antigua. La criatura marina en las profundidades lanzó un rugido de reconocimiento, y el océano entero tembló. Aarón gritó desde la distancia, «¡Moisés! ¡Sal ya!». El suelo comenzó a inclinarse hacia la orilla. La salida estaba cerca, pero el mar ya no obedecía. Las dos paredes de agua se cerraban más rápido. El tiempo se había vuelto enemigo. Moisés vio a su pueblo, a niños cayendo, a ancianos tropezando, a familias perdiéndose entre la confusión. Y entonces apretó el bastón con todo lo que le quedaba. «¡No los dejes morir!». El bastón respondió, y el océano se detuvo por un instante imposible. El mundo quedó suspendido.
Las murallas de agua del mar abierto se congelaron a medio colapso, como si una mano invisible hubiera detenido el tiempo. Gotas gigantes de agua flotaban en el aire, reflejando relámpagos detenidos. El silencio fue absoluto. Ni gritos, ni viento, ni guerra. Solo el pulso del universo conteniéndose. Moisés respiraba con dificultad, sintiendo cómo el poder del bastón lo atravesaba como fuego y hielo al mismo tiempo. La voz interior habló, ahora más clara que nunca. Esto no es control, es equilibrio. La entidad de sombra, aún visible entre las aguas suspendidas, se agitó por primera vez. ¿Quién está interfiriendo? La criatura marina en las profundidades ascendió lentamente, como si fuera arrastrada por una fuerza mayor que ella misma. Sus ojos azules brillaban con una intensidad casi consciente. Y entonces apareció, no como forma física completa, sino como presencia. Un coloso de luz dorada bajo el mar detenido, atravesando la oscuridad como un sol sumergido. El aire tembló. El bastón de Moisés se iluminó hasta casi quemarlo. Aarón, desde la distancia, cayó de rodillas sin entender lo que veía. Esto no es un milagro. La entidad de sombra retrocedió otro paso. Imposible. Dos fuerzas antiguas estaban ahora en el mismo lugar. El equilibrio se rompía de nuevo. La voz del bastón habló. El sello no fue creado para castigar, sino para contener. Moisés abrió los ojos. ¿Contener qué? El silencio respondió primero. Luego la entidad oscura. A mí. El tiempo volvió a latir. Crack. Las gotas suspendidas cayeron todas a la vez. El mar comenzó a moverse otra vez, pero ahora de forma caótica, como si dos voluntades lucharan dentro del mismo océano. El coloso de luz bajo el agua se elevó un poco más, y la entidad de sombra reaccionó con violencia. ¡No! Extendió su mano hacia el núcleo del mar, y el océano entero comenzó a girar hacia adentro, como un remolino infinito. El camino de escape empezó a desaparecer. El pueblo hebreo volvió a gritar. ¡Se cierra! ¡No podemos salir! Moisés sintió el peso del destino quebrándose. Y entonces entendió que el éxodo no era solo una huida. Era una prisión rompiéndose, o una mucho más grande formándose. El mar ya no era un camino. Era una batalla viva. Las aguas giraban como si el océano entero hubiera perdido la mente, chocando entre sí, intentando decidir qué forma debía tomar. Libertad o encierro. El coloso de luz bajo el agua ascendió un poco más, iluminando las profundidades con un resplandor dorado que hacía temblar incluso la oscuridad. La entidad de sombra respondió con un grito que no pertenecía a ningún mundo. El remolino se intensificó. El sendero del éxodo comenzó a deshacerse. Moisés sintió que el bastón se quebraba internamente. No era madera. Era una frontera. ¡Se está rompiendo!, gritó Aarón desde lejos, intentando mantener a la gente en movimiento. «No os detengáis». Pero el pueblo ya no avanzaba. El agua comenzaba a filtrarse desde los lados del mar, cerrando el camino como una trampa gigantesca. Los egipcios que quedaban atrás eran tragados por la corriente. El ejército de Egipto desaparecía entre espirales de espuma y oscuridad. Y en el centro de todo, la entidad de sombra luchaba contra algo que nadie podía ver completamente. El coloso de luz. Dos fuerzas antiguas empujándose a través del océano. Moisés cayó de rodillas. «¡Basta! ¡Se están muriendo!». El bastón respondió con una vibración profunda. La voz interior habló con urgencia. «No puedes detener esto. Solo decidir su forma final». Moisés levantó la mirada, desesperado. ¿Qué significa eso? El océano rugió como respuesta. La entidad de sombra extendió ambos brazos, y el mar comenzó a colapsar completamente. Las paredes de agua se cerraron de golpe, pero en ese instante, el coloso de luz reaccionó, y el océano entero se congeló por segunda vez. Solo que esta vez no era equilibrio, era una elección. El mundo contuvo el aliento, y Moisés comprendió que tenía una decisión imposible frente a él: dejar que el mar colapse, o darle una nueva forma al mundo que estaba naciendo dentro de él.
El silencio volvió a caer sobre el océano detenido. Pero esta vez no era paz. Era tensión pura. Las dos fuerzas antiguas, la luz bajo las profundidades y la sombra entre las aguas, mantenían el mar en un equilibrio imposible, como si el mundo entero estuviera sujeto por dos manos invisibles a punto de romperse. Moisés sintió que su cuerpo apenas respondía. El bastón ya no era un objeto, era una decisión. La voz interior habló, más suave ahora. No puedes salvarlos a todos, sin cambiarlo todo. A lo lejos, Aarón seguía gritando, guiando a los últimos grupos hacia la salida. ¡Rápido! Ya estamos cerca. Pero el suelo del mar comenzaba a desaparecer. El sendero de arena se fragmentaba en placas flotantes, como si la realidad se estuviera despegando del mundo. Los primeros hebreos alcanzaron la orilla. Cayeron de rodillas, llorando, besando la tierra firme. Pero muchos aún estaban atrapados dentro, y el mar empezaba a cerrarse otra vez. La entidad de sombra se giró lentamente hacia Moisés. Elige, portador del sello. Su voz ya no era solo amenaza, era inevitabilidad. Deja que el mar cumpla su naturaleza, o encadénalo de nuevo. El coloso de luz bajo el agua emitió un pulso profundo, y Moisés lo sintió. No era una criatura, era una voluntad antigua, esperando ser liberada o sellada para siempre. El bastón comenzó a dividirse. Dos luces dentro de él, una dorada, una oscura, y en medio, Moisés. El tiempo se quebró en fragmentos. Vio imágenes, un mundo sin mar dividido, un ejército que nunca se detuvo, un pueblo atrapado para siempre, y otro mundo en el que el océano dejaba de obedecer leyes antiguas. El viento gritó, el mar rugió, y la entidad de sombra extendió su mano hacia el corazón del océano. Última oportunidad. El bastón explotó en luz, y Moisés tomó una decisión. El bastón estalló en un resplandor que no era solo luz, era historia reescribiéndose. Durante un instante, el mar entero dejó de tener forma, ni cerrado, ni abierto, solo existencia suspendida. Moisés gritó sin sonido, como si su propia voluntad se hubiera fundido con el océano. Y entonces lo hizo, no con palabras, con intención. Elige. El coloso de luz bajo las profundidades respondió al instante, y la entidad de sombra reaccionó con violencia. El mar explotó, pero no hacia adentro, ni hacia afuera, sino hacia los lados. Las aguas se separaron con una fuerza imposible, creando dos realidades distintas en el mismo instante. Un rugido atravesó el mundo. El sendero del éxodo se abrió de nuevo, pero cambiado. Ya no era un simple pasaje de arena. Era una grieta estable entre dos mares distintos. Aarón cayó de rodillas al ver cómo el cielo sobre el océano se partía en dos tonalidades, dorado a la izquierda, oscuro a la derecha. ¿Qué has hecho? Moisés no respondió, porque ya no estaba seguro de haber sido él quien decidió. La entidad de sombra emitió un sonido bajo, casi una risa rota. Interesante. No sellaste ni liberaste. El coloso de luz ascendió un poco más, y el océano respondió con calma repentina, como si aceptara la nueva forma. Pero algo más había cambiado. Los gigantes funerarios egipcios dejaron de moverse. Uno a uno, comenzaron a hundirse en la arena del fondo marino, como si ya no tuvieran propósito. El ejército de Egipto se desintegraba en el caos, y la entidad de sombra empezó a desvanecerse, pero no derrotada, sino satisfecha. Esto no termina aquí, Moisés. Su voz se apagó como una vela en la tormenta. Solo has elegido la forma de la próxima prisión. El océano comenzó a estabilizarse en su nueva configuración. Dos mares, dos realidades en tensión, y un pueblo cruzando entre ambos. Cuando el último hebreo puso el pie en tierra firme, el mar empezó a cerrarse lentamente detrás de ellos. Pero ya no era el mismo mar. Era algo nuevo, algo que recordaría lo ocurrido. El último hebreo pisó tierra firme con un sollozo ahogado. La arena del desierto recibió a la multitud como si fuera una herida antigua que por fin dejaba de sangrar.
Detrás de ellos, el océano comenzó a cerrarse lentamente, pero ya no era el mismo. No colapsaba con furia descontrolada. Se recomponía, como si hubiera aprendido una nueva forma de existir. Moisés permanecía de pie en la orilla, con el bastón reducido ahora a una simple vara agrietada, aún humeante de poder. A su lado, Aarón no decía nada. No había palabras suficientes. En el horizonte, el mar sellaba su propio destino. Las dos masas de agua, la dorada y la oscura, se unían lentamente, pero sin mezclarse del todo, como dos memorias que no quieren olvidarse. Y entonces ocurrió un último rugido, no del mar, no del ejército, sino de algo mucho más profundo. Bajo las arenas del desierto, el suelo vibró. Lejos, muy lejos, la entidad de sombra abrió un ojo en la oscuridad, no dentro del mar, sino debajo del mundo. Te veré otra vez. La voz no vino del océano, vino de la tierra. Moisés cerró los ojos con fuerza. El bastón se quebró en dos partes. El silencio cayó, y el mar terminó de cerrarse. Cuando el agua volvió a su lugar, el ejército de Egipto había desaparecido por completo. No había carros, no había soldados, solo espuma distante y silencio eterno. El éxodo había terminado, pero no como una liberación completa, sino como el cierre de una puerta entre mundos. Aarón finalmente habló en voz baja. ¿Qué hemos liberado realmente? Moisés miró el horizonte. Por primera vez, su voz sonó quebrada, algo que no debía ser despertado. Y mientras el viento del desierto comenzaba a soplar sobre el nuevo pueblo libre, muy lejos bajo la tierra y el agua, algo seguía moviéndose. El desierto de Sinaí era inmenso, silencioso y extraño. El viento ya no solo soplaba arena, parecía susurrar, como si el mundo entero hubiera aprendido un lenguaje nuevo tras lo ocurrido en el mar. Moisés caminaba solo por una elevación de roca, lejos del campamento. El bastón roto aún estaba en sus manos. Ya no brillaba, pero seguía caliente, como un recuerdo que no quiere apagarse. Detrás de él, el pueblo hebreo comenzaba a organizarse por primera vez en libertad. Fuegos encendidos, voces humanas sin cadenas, niños riendo tímidamente, pero la alegría era frágil, porque todos habían visto el mar, y todos recordaban lo imposible. Aarón se acercó con cautela. La gente cree que estamos a salvo ahora. Moisés no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el cielo parecía demasiado quieto, demasiado perfecto. No estamos a salvo, dijo al fin. Solo hemos cambiado de lugar. El viento cambió de dirección, y por un instante, el silencio se rompió. Un sonido lejano, como un golpe bajo la tierra. ¡Tum! Aarón se tensó. ¿Has oído eso? Moisés apretó el bastón roto. No es el viento. Otro golpe. Más cerca. ¡Tum! La arena bajo sus pies vibró ligeramente, y entonces ocurrió algo que no debería haber sido posible. El suelo respondió. Pequeñas grietas de luz dorada aparecieron entre las rocas del desierto, como si algo estuviera intentando subir. Desde abajo, Moisés retrocedió un paso. No. El bastón reaccionó con un leve pulso, como si reconociera esa presencia, y desde las profundidades del mundo, una voz antigua volvió a despertar. Aún no hemos terminado. El desierto entero pareció contener la respiración. Las grietas de luz dorada se extendían lentamente por la arena del Sinaí, como raíces de un sol enterrado bajo el mundo. El aire se volvió pesado, demasiado pesado. Moisés sintió el bastón roto vibrar una última vez en su mano, como si algo dentro de él intentara volver a nacer. Aarón dio un paso atrás, mirando el suelo con horror. Esto no es normal. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio absoluto. Y entonces, desde lo profundo de la tierra, la voz regresó. Pero ya no era solo una. Eran muchas. Capas de voces antiguas, superpuestas, como si algo enterrado bajo la historia estuviera despertando lentamente. El mar fue solo la primera puerta. El suelo comenzó a elevarse ligeramente.
no como un terremoto, sino como una exhalación. Moisés cayó de rodillas. ¿Qué eres, realmente? La respuesta tardó un instante, y cuando llegó, hizo temblar el cielo, lo que el mundo olvidó encerrar. Las grietas de luz se abrieron un poco más, y por un segundo imposible, se vio algo debajo del mundo. No fuego, no agua, sino estructuras antiguas, formas imposibles, como ciudades enterradas antes de que existiera la historia. El bastón se rompió finalmente en polvo luminoso entre los dedos de Moisés. El poder había terminado, o al menos eso parecía. La tierra se calmó, el viento volvió, las grietas se cerraron lentamente como ojos cansados. El silencio regresó al desierto. Aarón susurró. ¿Se ha ido? Moisés tardó en responder. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a levantarse sobre un mundo que ya no era el mismo. No, se puso de pie lentamente. Solo ha aprendido a esperar. Y mientras el pueblo hebreo comenzaba su vida en libertad, sin saber todo lo que aún dormía bajo ellos, el desierto guardó su secreto. El éxodo había terminado. Pero el mundo acababa de empezar a recordar.